Bienvenidos de nuevo. El episodio de hoy se llama La sociedad del autocompletado. Y comenzó, como muchos debates modernos e interesantes, con una publicación de Facebook. Eso ya suena peligroso. Un poco. Pero en este caso, fue genuinamente reflexiva. Mi amiga Adriana Ponteguía escribió una publicación sobre el impacto de la IA en nuestro presente y nuestro futuro. Luego otro amigo, Enrique Guzmán, añadió una respuesta que llevó la conversación aún más lejos. Entonces, este episodio es tu intento de desmenuzar esa discusión. Exactamente. Porque mientras más leía la conversación, más sentía que merecía algo más que un comentario rápido. Tocaba algo mucho más grande. Cómo la IA está cambiando nuestra relación con el pensamiento, el conocimiento, la confianza e incluso la autenticidad. Eso es muchísimo por cubrir. Lo es. Pero creo que la pregunta central es sencilla. ¿La IA nos está ayudando a pensar mejor o nos está entrenando silenciosamente para pensar menos? Comencemos con la reacción social. La gente parece estar muy dividida respecto a la IA en este momento. Lo está. Por un lado, tienes a personas que están adoptando la IA con orgullo en casi todo lo que hacen. La usan para escribir, resumir, analizar, hacer lluvia de ideas, programar, responder correos, generar imágenes y tomar decisiones más rápido. Lo cual, dependiendo de cómo lo mires, suena o muy eficiente o ligeramente aterrador. Exacto. Para algunas personas, la preocupación es que la IA se está convirtiendo en un sustituto del trabajo intelectual en lugar de un apoyo para este. Entonces, la preocupación no es solo, la IA puede escribir mi correo. Es más bien, ¿qué pasa si poco a poco dejo de practicar cómo escribir? Sí, y esa preocupación se extiende a habilidades como el análisis, la memoria, el pensamiento crítico e incluso el juicio. Estas capacidades no desaparecen de la noche a la mañana, pero pueden debilitarse si seguimos delegándolas. Eso suena parecido a la forma en que la gente habla de las aplicaciones de navegación. Si siempre usas GPS, quizá vayas perdiendo poco a poco tu sentido natural de orientación. Es una buena analogía. La IA puede convertirse en una especie de GPS cognitivo. Muy útil, pero potencialmente peligrosa si olvidamos cómo orientarnos sin ella. Y luego están las otras preocupaciones: privacidad, ética, contenido de baja calidad, desinformación, alucinaciones. Correcto. Mucha de la desconfianza hacia la IA proviene de problemas muy legítimos. A la gente le preocupa cómo se entrenan los modelos, si se está usando información personal, si los sistemas de IA pueden revelar datos sensibles y si el contenido generado puede realmente ser confiable. Especialmente porque estos sistemas pueden sonar muy seguros, incluso cuando están equivocados. Ese es uno de los problemas centrales. La IA generativa es excelente produciendo lenguaje que suena coherente, pero sonar coherente no es lo mismo que estar en lo correcto. Entonces, para los críticos, la IA acelera una tendencia que las redes sociales ya habían iniciado: más contenido, menos confianza, menos profundidad. Sí, para muchos críticos, la IA no está creando el problema desde cero. Lo está intensificando. Contenido superficial, experticia performativa, desinformación, polarización y la presión constante por producir. Pero también hay otra cara. La hay. Algunas personas adoptan una visión más pragmática. Ven la IA como una herramienta más, como Internet, la imprenta, las calculadoras, las hojas de cálculo o los lenguajes de programación. Herramientas que pueden usarse bien o mal, dependiendo de quién las use. Exactamente. Desde esa perspectiva, la IA no destruye automáticamente el pensamiento crítico. También puede ampliarlo. Puede ayudar a las personas a explorar ideas, cuestionar supuestos, organizar pensamientos y acceder a un conocimiento más rápido. Entonces, la verdadera pregunta no es si la IA es buena o mala, es si la estamos usando para reemplazar el pensamiento
o para extenderlo. Esa es la distinción. Y creo que importa mucho. Mencionaste que parte de la discusión involucraba una caricatura. ¿Qué aparecía en ella? La caricatura comparaba Internet y la IA generativa. A la izquierda había un personaje grande, verde y peludo, etiquetado como Internet. Sostenía una regadera con la etiqueta malos datos. Y estaba vertiendo esos malos datos sobre una figura más pequeña y verde, etiquetada como IA generativa. ¿Y la IA generativa tenía su propia regadera? Exactamente. La figura pequeña de IA también sostenía una regadera etiquetada como malos datos. Así que el mensaje era bastante claro. Internet alimenta a la IA con malos datos, y luego la IA redistribuye malos datos de vuelta al mundo. El clásico basura entra, basura sale. Correcto. La idea es que si la IA se entrena con material defectuoso de Internet, entonces reproducirá esos defectos. Desinformación, sesgo, manipulación, escritura de baja calidad, pensamiento superficial, etc. A primera vista, parece razonable. Lo parece, y para ser justos, hay algo de verdad en ello. Los modelos entrenados con datos humanos desordenados inevitablemente absorberán parte del desorden de la comunicación humana. Pero presiento que viene un sin embargo. Definitivamente. Mi problema es que la caricatura simplifica un tema complejo al tratar los malos datos como si significaran lo mismo en todos los contextos. Entonces, la expresión buenos datos cambia dependiendo de lo que se quiera hacer con esos datos. Exactamente. Lo que cuenta como buenos datos para analítica no es necesariamente lo mismo que cuenta como datos útiles de entrenamiento para un modelo de IA generativa. Desmenucemos eso. En analítica, ¿qué solemos querer decir con buenos datos? En analítica, buenos datos normalmente significa datos que nos ayudan a extraer conocimientos confiables. Deben ser precisos, relevantes, oportunos, organizados, consistentes, completos y confiables. Así que, si estoy construyendo un panel, un informe, un modelo de pronóstico o un análisis de política pública, necesito confiabilidad factual. Exactamente. Si los datos dicen que un hospital atendió a 500 pacientes, ese número debe corresponder a algo real. Si un conjunto de datos dice que una transacción ocurrió en una fecha determinada, esa fecha debe ser válida. Si una columna debe contener un identificador de cliente, debe seguir el formato esperado. Eso tiene sentido. La analítica depende de que los datos representen la realidad con la mayor precisión posible. Sí, en ese contexto, los buenos datos tienen propiedades como precisión, consistencia, confiabilidad, integridad, relevancia y oportunidad. Y si esas propiedades faltan, el resultado se vuelve poco confiable. Correcto. Malas entradas conducen a malos tableros, malas decisiones, malas políticas y malas conclusiones. Entonces, la caricatura básicamente está aplicando esa definición analítica de buenos y malos datos a la IA generativa. Esa es mi interpretación. Y ahí es donde comienza la simplificación excesiva. Entonces, ¿en qué se diferencian los buenos datos para la IA generativa? Para la IA generativa, especialmente para los modelos grandes de lenguaje, buenos datos suele significar algo distinto. Se refiere a colecciones enormes de texto que han sido depuradas, deduplicadas, filtradas, ponderadas y optimizadas para el entrenamiento. Pero no necesariamente verificadas línea por línea para alcanzar perfección factual. Exactamente. El objetivo original no era crear una enciclopedia perfecta. El objetivo era exponer al modelo a suficiente lenguaje para que pudiera aprender patrones, gramática, estilo, relaciones semánticas, contexto, patrones de razonamiento y cómo se comunican los seres humanos. Entonces el modelo está aprendiendo la estructura del lenguaje, no simplemente memorizando una base de datos de hechos. Correcto. Esa distinción es crucial. Estos sistemas no fueron diseñados originalmente como máquinas de verificación de hechos. Fueron diseñados para generar continuaciones plausibles de texto. En otras palabras,
Autocompletado. Autocompletado altamente avanzado. Sí. Obviamente, los modelos modernos son mucho más sofisticados que el autocompletado de tu teléfono. Pero en el fondo, siguen generando respuestas basadas en patrones aprendidos. Eso explica por qué pueden responder con fluidez, incluso cuando la respuesta está mal. Exactamente. Si el modelo no sabe la respuesta, aún así puede producir algo que suene como una respuesta. Porque el sistema está optimizado para continuar la conversación, no para detenerse y decir, no tengo idea, a menos que haya sido entrenado o instruido para hacerlo. Pero los modelos modernos son mejores que los primeros, ¿verdad? Definitivamente. Han mejorado mucho. Los sistemas actuales usan mejores conjuntos de datos, métodos de entrenamiento más avanzados, ajuste fino supervisado, aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana, optimización por preferencias, uso de herramientas, ajustes de seguridad y evaluación constante. Entonces, ya no son simplemente autocompletado puro. No, no son autocompletado puro. Hay muchas capas añadidas encima, pero el comportamiento subyacente sigue importando. Estos sistemas generan lenguaje que se parece a la comunicación humana coherente. Su confiabilidad factual ha mejorado, pero coherencia y verdad siguen sin ser lo mismo. También planteas un punto importante sobre el contexto. La IA puede recuperar información, pero eso no significa que entienda toda la situación. Exactamente. La IA generativa es muy buena codificando información en lenguaje parecido al humano. Resúmenes, explicaciones, respuestas, correos, recomendaciones. Pero decodificar y contextualizar esa información sigue requiriendo, muchas veces, juicio humano. ¿Puedes dar un ejemplo? Claro. Imagina un sistema de IA conectado a una base de conocimiento interna altamente curada. Recupera la respuesta exacta de una política. Técnicamente, la respuesta es correcta. Pero eso puede no ser suficiente. Correcto. La IA puede pasar por alto la política organizacional, las dinámicas interpersonales, el momento oportuno, el tono, las estructuras de poder o las reglas no expresadas. En la vida real, esas variables ocultas pueden importar tanto como la respuesta factual en sí. Entonces, incluso si la información es correcta, el uso de esa información todavía puede requerir sabiduría. Precisamente. Por eso no creo que el futuro consista simplemente en reemplazar a las personas con respuestas. Se trata de entender cuándo una respuesta basta y cuándo se requiere juicio. Tu artículo también hace una comparación histórica. Argumentas que la IA no es la primera tecnología disruptiva en generar ansiedad. Correcto. Toda gran tecnología de la información cambia lo que la sociedad valora y qué habilidades se vuelven necesarias. Mencionaste a Platón. Sí. Platón se preocupaba de que la escritura crearía olvido en las almas de los aprendices. La preocupación era que, si la gente escribía las cosas, dejaría de entrenar la memoria. Lo cual suena muy familiar. Cada generación teme que la siguiente herramienta debilite la mente. Exactamente. Luego llegó la imprenta, que desplazó profesiones enteras construidas alrededor de copiar textos manualmente. Más tarde, los sistemas digitales cambiaron cómo se almacenaban y distribuían libros. Entonces, cada tecnología desplaza la relación entre conocimiento, memoria, trabajo y autoridad. Sí, pero la IA introduce una dimensión diferente. Porque no solo distribuye información, la produce. Exactamente. Ese es el cambio clave. Internet hizo que la información estuviera ampliamente disponible. La IA generativa puede producir información sintética a escala masiva. Información sintética en el sentido de ensayos, argumentos, explicaciones, imágenes, voces, conversaciones, resúmenes. Sí, y eso crea un nuevo problema. Si cualquiera puede generar al instante escritura pulida, argumentos articulados y explicaciones técnicamente convincentes, entonces las señales tradicionales de experticia se vuelven más difíciles de interpretar. Porque antes,
El pulido era una señal de esfuerzo, educación o competencia. Exactamente. Un ensayo bien escrito antes nos decía algo sobre la persona detrás de él. Ahora quizá nos diga más sobre la herramienta que utilizó. Aquí es donde el tema se vuelve filosófico. Muchísimo. La pregunta ya no es solo ¿es útil esta información? Pasa a ser ¿es auténtica? ¿Y puedo confiar en lo que esto representa? Y eso aplica más allá de ensayos o documentos de trabajo. Sí, piensa en conversaciones de apoyo emocional con IA. Si un sistema de IA produce respuestas que se sienten compasivas, atentas y comprensivas, la sociedad tiene que preguntarse, ¿qué significa la empatía en ese contexto? ¿La empatía es la experiencia emocional interna o es la sensación de ser comprendido? Exactamente. Si una persona se siente reconfortada por una IA, la experiencia puede ser significativa para ella, pero también desafía nuestra comprensión tradicional de la autenticidad emocional. Entonces el problema de la escasez cambia. Esa es una de las ideas principales. Durante mucho tiempo, la información era escasa. Luego Internet hizo que la información fuera abundante. Ahora la IA hace abundante la información sintética, pulida y persuasiva. Así que la escasez se desplaza de la información a la autenticidad. Sí, la parte difícil ya no es solo encontrar información. La parte difícil es saber qué es creíble, qué es original, qué es responsable y qué refleja comprensión genuina. Conectas esto con la educación, que parece ser uno de los lugares más claros donde aparece el problema. Absolutamente. Si los estudiantes pueden generar ensayos, resúmenes y análisis en segundos, entonces las escuelas quizá necesiten replantearse qué están midiendo realmente. Porque un ensayo terminado quizá ya no demuestre que el estudiante entendió el material. Exactamente. La educación quizá deba dejar de premiar solo la apariencia del aprendizaje y enfocarse más en la demostración del razonamiento. ¿Y cómo se vería eso? Más defensas orales, más discusiones en vivo, más escritura iterativa, más resolución de problemas en tiempo real, más énfasis en el proceso en lugar de únicamente en el producto final. Eso suena parecido a la educación matemática. Esa es la analogía que me gusta. Las calculadoras y las computadoras pueden producir respuestas correctas al instante. Pero en clase de matemáticas, el objetivo no es solo la respuesta final. El objetivo es aprender a abordar el problema paso a paso. Entonces quizá hayamos llegado a un momento similar con el lenguaje. Exactamente. Si la IA puede generar el párrafo final, entonces la educación tiene que preocuparse más por cómo llegó allí el estudiante. ¿Puede explicarlo? ¿Puede defenderlo? ¿Puede revisarlo? ¿Puede aplicarlo a una nueva situación? En otras palabras, la meta no debería ser prohibir completamente la IA. No creo que la prohibición sea la respuesta. La meta debería ser la responsabilidad intelectual. Necesitamos cultivar entornos en los que producir lenguaje convincente no se confunda con comprensión genuina. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Eres optimista o estás preocupado? Ambas cosas. Creo que muchas preocupaciones sobre la IA son válidas. Hay riesgos reales en torno a la confianza, la privacidad, la calidad, la dependencia y la autenticidad. Pero también creo que esta tecnología no va a desaparecer. Así que ignorarla también sería un tipo de riesgo. Exactamente. Convertirse en un espectador pasivo durante un cambio tecnológico también puede ser peligroso. Ya vimos eso con Internet. Las personas e instituciones que se negaron a adaptarse no detuvieron la transformación. Simplemente perdieron influencia sobre cómo se desarrolló. Entonces, el reto es involucrarse críticamente, sin volverse pasivo ni ingenuo. Ese es el equilibrio. No deberíamos ni idolatrar la tecnología, ni rechazarla ciegamente. Necesitamos exposición, adaptación, escepticismo y práctica. Y quizá un respeto renovado
por el pensamiento mismo. Sí, porque si la IA es la capa de autocompletado de la sociedad, entonces nuestra responsabilidad es asegurarnos de no convertirnos en humanos de autocompletado. Esa es una frase poderosa. Creo que captura la preocupación. La IA puede ayudarnos a pensar, pero no debería convertirse en un reemplazo del pensamiento. El futuro no debería consistir en externalizar nuestro juicio. Debería consistir en fortalecerlo. Me parece un buen lugar para terminar. De acuerdo. Gracias por escuchar La Sociedad del Autocompletado. Hasta la próxima. Manténganse curiosos, manténganse críticos, y no dejen que la máquina termine cada pensamiento por ustedes.